Vamos a orar. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta fresca mañana en que nos permites estar en tu casa. Y ahora, Dios, te pido por favor que nos ayudes con tu Espíritu Santo, no solamente a leer la palabra, sino a meditar la palabra, a aceptar la palabra y vivir conforme a tu palabra. Te suplico, Señor, que esta palabra traiga al corazón de cada una de tus hijas y de tus hijos esperanza, bendición y paz. Señor, edifícanos con tu palabra. Atrae la atención de cada una de tus hijas y de tus hijos a tu palabra. No permitas, Dios, que el sopor caiga sobre nosotros, Señor, sino que también, Señor, pueda suceder en nuestras vidas que tu palabra provoque que nuestros corazones ardan por ti, Señor. Dios, ayúdame entonces a expresarme con claridad y de manera ordenada, Señor, en la exposición de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero traer su atención en el libro de Mateo, capítulo número 2. Es el centro de la exposición, pero tengo que tomar en cuenta lo que dice el capítulo 1, verso número 22. Vamos a leer juntos el versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Veamos cómo está escrito el texto. Todo esto, todo es plural, esto es singular. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Esa es la idea principal. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Los medios que Dios use son muchos. Ahora está usando un medio que es el profeta. Pero lo que deseo en esta mañana recalcar es que todo lo que dice el Señor se cumple. Todo lo que dice el Señor se cumple. Todo, absolutamente todo. Así que esta sería la tesis de nuestra meditación en esta mañana. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. La fuente de lo dicho es el Señor. Lo que Él dice se cumple. Eso se llama autoridad. Eso es autoridad. Así que el Señor tiene autoridad porque dice y las cosas se hacen. Él dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Esto es autoridad. Así que estamos viendo su autoridad en medio de la historia. Todo esto aconteció. Y hablamos de todo esto. Todo. Absolutamente todo. Y vamos a ver el todo a grandes rasgos. Pues tiene que ver con José y con María. Tiene que ver con Herodes. Tiene que ver desde años atrás con una deportación que hubo de los judíos hacia Babilonia, de donde vienen los magos del Oriente. Tiene que ver con la reina Esther. Tiene que ver con el profeta Jeremías, con el profeta Ezequiel, con el profeta Daniel, con el profeta Miqueas. Todo esto aconteció. Tiene que ver con Alejandro Magno. Tiene que ver con la cúspide del imperio griego. Tiene que ver con la caída del imperio medo-persa. Tiene que ver con la caída del imperio asiria. Tiene que ver con el imperio de Babilonia. Y tiene que ver con el imperio de Roma, que ahora está en su apogeo. Todo esto aconteció. Todo
todo esto. Y haciendo un resumen en el asunto del Antiguo Testamento, tendríamos que ver que a causa de la idolatría, la injusticia de los reyes, la mentira de los profetas y la corrupción de los sacerdotes, y el tomar el nombre del Señor en vano, Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Por más que se les estuvo advirtiendo el profeta Jeremías, Israel no entendió. Y en la primera deportación, dice la historia que aproximadamente a los 16 años de edad se llevan cautivo a Daniel, y es probable también que a los 16 años de edad también se llevan cautivo a Ezequiel. No, miércoles vemos que mientras Daniel está en el palacio de Nabucodonosor, Ezequiel está con los cautivos en el río Quebar, dice Ezequiel capítulo número 1. Estoy delante de ustedes argumentando por qué dice el texto, todo esto aconteció, todo esto. Así que dijo Jeremías, pasados 70 años regresará. ¿Y recuerdan quién fue que vio la gran estatua con cabeza de oro, el pecho de plata y las otras partes? ¿Quién soñó esto? Un hombre llamado Nabucodonosor. Dice la historia allá en el libro de Daniel que soñó una estatua grande y que venía una piedra y le pegaba al pie, que estaba en una aleación muy rara entre barro y bronce. Y aquella piedra se vino haciendo grande, 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 y explica Daniel, esa gran piedra es el reino de Dios. Imperio de Babilonia, cabeza de oro, imperio asirio, imperio medio persa, imperio de Alejandro Magno y de los griegos. Roma al final. Todo esto aconteció. El pasaje solamente dice unas cuantas palabras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. No nada más tiene que ver con José y María. Muere Alejandro Magno, se divide su reino en 4 reinos. Y uno de ellos le va a tocar gobernar esta parte de Palestina, y suben los romanos. Todo esto aconteció. Hermanos, Dios es Señor de la historia. Dios es Señor de la historia. Y les decía a ustedes hace un momento, todo, eso es plural. Esto, ese es singular. Pero todo Dios, en su infinita autoridad y en su gran gobierno, todo lo dirige hacia sus propósitos. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. El pasado, más de 700 años de historia, desde que se llevaron a Daniel, regresan 70 años después, 400 años de silencio. La reina Esther, Daniel. ¿Cómo es que sabían los magos acerca del nacimiento de este niño? ¿Cómo lo sabían? Hubo bastante presencia, seria presencia y profunda influencia de personajes como Daniel, de personajes como esta gran dama, la reina Esther, el profeta Ezequiel. Dejaron en la cultura de Babilonia, allá en Arabia, dejaron una
profunda expectación de lo que venía por delante. Los babilonios entendieron la sabiduría que Dios había puesto en Daniel y se pusieron, yo creo, a estar bastante diligentes en saber cómo los tiempos iban a cumplir en la cabeza de oro, de plata, de bronce, la mezcla de bronce y de lodo, los 4 reinos, la roca, la piedra que venía haciéndose grande. ¿Qué es lo que va a suceder? Y entramos entonces, hermanos, a este capítulo número 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, precisamente de la tierra donde fue llevado Daniel, Ezequiel, de aquella tierra donde fue reina Esther, de aquella tierra donde vinieron Esdras, Nehemías y Zorobabel, de aquella tierra. Hermanos, si no hubiera sucedido la deportación de Israel a Babilonia, ¿cómo iban a saber los magos acerca del nacimiento de Jesús? Por eso es bastante importante ese pasaje. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por él, Señor. Ahora, hermanos, esto no tiene nada más que ver con el nacimiento de Jesús. Tiene que ver contigo y conmigo. Tiene que ver contigo y conmigo. Que entiendas tú, que sepa yo, que comprendamos todos nosotros, que los que estamos bajo la gracia, los que hemos entendido que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador, a todos nosotros, ¿recuerdas lo que dijo el apóstol Pablo? Todas las cosas nos ayudan a bien. No hay ningún asunto que suceda en la vida que esté fuera de la manera en cómo Dios está hilvanando sus propósitos y su voluntad para que se cumpla su palabra. Todo esto aconteció. Un censo que dice el emperador de Roma, hay que salir de casa. Un gobierno donde está el frente Herodes. Unos magos que ya salieron de su tierra. Los pastores que están allá cuidando a sus ovejas. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor. Hermana y hermano, así que de lo plural podemos pasar a lo singular. Un hombre llamado José se enamora de una chica llamada María. ¿Qué tiene que ver eso? Son asuntos emocionales. Todo esto aconteció. Por allá hay un engreído emperador romano que quiere saber a cuánta gente gobierna él y manda a hacer el primer censo. Todo eso aconteció. Por allá hay algunos pastores que no quisieron regresar a casa para cuidar a sus rebaños y dejarlos, sino prefirieron quedarse en el campo. Todo eso aconteció. La gran pregunta, hermanos, si Dios es un Dios tan cuidadoso en los detalles, ¿cómo es posible que no hubo lugar para José y María para que naciera Jesús en una casa? ¿Se le pasó ese detalle? ¿Le falló la logística? Resulta que no. Todo eso aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor.
Hemos estado viniendo, estudiando los asuntos de la casa, y me atrevo a decirte, quizás no había ningún lugar humanamente construido digno de recibir a Jesús. Y quizás lo más limpio, moral y espiritualmente, donde Él pudo llevar a cabo su nacimiento, era en un establo. Los últimos domingos hemos estado viendo a las 6 de la mañana el asunto de la pureza de una casa. Hay una sentencia de Jesús que dice: no le darás lo santo a lo inmundo, no le darás las perlas a los cerdos. No hubo nadie. Había una mujer, virgen, temerosa de Dios, que se atrevió a decirle al ángel: hágase conmigo conforme a la palabra del Señor. Había un hombre justo, sensible a lo divino, obediente a la palabra del Señor. El hombre y la mujer ya están. El asunto es el ambiente. ¿En qué casa? ¿En qué casa? Y vuelvo a reiterar otra vez, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor. Así que, hermanos, quiero llevarles un pasaje que está en el libro de Ezequiel, que es este profeta muy joven. Se dice que Ezequiel tenía entre 15 y 16 años cuando fue llevado cautivo. Ezequiel 12, verso número 25. ¿Lo leemos todos? Ezequiel 12, 25. Leemos: porque yo, Jehová, hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. El cumplimiento de la palabra no depende de que yo sea obediente o desobediente. El cumplimiento de su palabra depende de Él, nada más de Él. Porque yo, Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablo. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. ¿Sabes otra cosa que nos ayuda a entender este asunto del nacimiento de Jesús? Que Él es confiable. Lo que dice en su palabra, Él la va a cumplir. Aunque bien dice el apóstol Pedro, algunos lo tengamos por tardanza. Lo que Él dice lo va a cumplir. Así que esto es autoridad y confiabilidad. Esto es asunto de Dios. Así que veamos ahora, hermanos, Mateo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Este pasaje, versículo número 2, también es bastante curioso. Me voy a poner de espalda a usted. Bueno, no me voy a poner de espalda. Mi mano derecha es Palestina. Mi mano izquierda es el oriente, desde la perspectiva de usted. Se supone entonces que estos de acá pueden ver el oriente y ver las estrellas. Pero estos de acá, que una estrella los dirija en este sentido, es algo un poquito ilógico.
¿Se ha puesto a pensar en eso? Las personas que están aquí pueden ver hacia el oriente y ubicarse, pero nunca la ubicación vendrá desde este lugar hacia el occidente. La ubicación viene desde este punto hacia el oriente. Pero resulta que los magos vienen de acá y dicen: su estrella hemos visto. Esto lo comentó por si alguna vez usted lee algo respecto a este pasaje y quieran ridiculizar este pasaje. La palabra griega, y según dice el historiador Josefo, lo que el pasaje está diciendo es: hemos visto un fenómeno muy interesante, una estrella poco usual en ser vista, y según hemos estudiado, es el tiempo en que debió haber ya nacido el rey de los judíos. Sigo leyendo. Oyendo esto, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ahora quiero llevarlos a Isaías 60. Observen lo que dice Isaías 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones en tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nebaoí te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Qué tanto quiso decir Isaías de esto? Si ustedes se dan cuenta, están hablando mayormente de Jerusalén. Pero resulta que la gloria que se está hablando en Isaías 60 se lleva a cabo no en la vida de una ciudad, sino en la persona de un niño, y ese niño es Jesús. Por eso regreso al versículo número 3 de Mateo 2. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea. ¿Por qué? ¿Por qué iba a nacer allí? Porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá, ¿qué cosa, hermanos? Un guiador. De ti saldrá un guiador. Y apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente. ¿Cómo iba la estrella? Acuérdense de eso.
iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, lo que dice Isaías 60, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ahora recuerden el pasaje con el que comencé, Mateo 1:22. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor. Todo esto. Ahora el capítulo 2 es esto. Justamente a la mitad de la narrativa del versículo 1 y del 12, casi a la mitad, en medio, está el texto número 5, por decirlo así, que dice, porque así está escrito por el profeta. Lo que quiero decirte en esta hora es, en medio de la vida de una mujer que dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, en medio de la vida de una mujer que dijo eso, los propósitos de Dios. En medio de la vida de un hombre que era justo y que pensaba de manera justa y que no quería dejar a su esposa, la palabra y la presencia del Señor. En medio de la vida de un futuro matrimonio, José y María, sencillos personajes de Palestina, en medio la palabra del Señor. En medio de un gobierno injusto como es el de Herodes, en medio de todo eso, la palabra del Señor. En medio de la investigación de aquellos hombres astrónomos del Oriente, aquellos famosos magos, en medio de sus actividades y ocupaciones, la palabra del Señor. Hay un hermoso canto que está en nuestros himnarios que dice, en medio de la vida, tú estás presente, oh Dios. En medio del golpeteo de la máquina de escribir, en medio de la vida del campesino que está sacándole filo a su machete, en medio de las ocupaciones de la ama de casa atendiendo las labores del hogar, en medio de la vida del estudiante que está aplicándose para aprender más, en medio de la vida, Dios está presente. Bien dice el apóstol Pablo, que las cosas espirituales un hombre natural no las entiende. Pero en medio de este suceso, porque así está escrito, en medio de la relación de ellos, Dios llevando a cabo sus propósitos, en medio de lo singular, hermanos, se está tejiendo todo lo que va a ser el propósito de Dios. Y como dice Ezequiel 12:25, aunque seas rebelde, diré mi palabra y la cumpliré. En medio de la vida, Dios está presente. Bien lo dice Romanos 8:28. ¿Recuerdan lo que dice el texto? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Quiero que regresemos a casa entendiendo que en medio de tu situación familiar, ahí está presente Dios tejiendo su voluntad. En medio de tu situación académica como estudiante, como empresario, como profesionista, como comerciante, en tu edad, seas adolescente, joven, maduro, anciano, en medio, Dios cumpliendo su propósito. Quizás no lo entendamos ni lo veamos. Empezando a terminar lo que dice el versículo número 6. Dice el texto,
en medio de los 12 versículos, aparece el versículo 6 diciéndonos casi al final, porque de ti saldrá, ¿qué cosa, hermanos? Un guiador. Verso número 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Ese es guiar. ¿Qué es guiar? Es ir delante para que los otros sigan. A los magos los estaba guiando una estrella, pero a ti y a mí, mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo número 10. Juan 10. Verso 4. Leemos juntos el verso 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, ¿qué dice? Va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Ahora a ti y a mí ya no nos guía una estrella. A ti y a mí el que nos guía es Jesús. Y saldrá de ti un guiador. ¿Qué es el guiador? El que va delante. Juan 10 está hablando del buen pastor, Jesús el buen pastor. Él va delante de nosotros. Él va delante de nosotros. Y bien haremos en estar siguiéndole a Él. A Él. Ya no ver los tiempos, sino verlo a Él. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Por último, hermanos, el nacimiento de Jesús hace que hombres gentiles como los magos del oriente y personas judías como los pastores se reúnan en un lugar físico de Belén, y tanto judíos a los cuales se les dio la promesa como a gentiles se postren y lo adoren. Esto es una presentación o una introducción de lo que sucederá al final de los tiempos. Judíos y no judíos, todos reconociendo que Jesucristo es el Señor. ¿Lo quiere usted aceptar o no lo quiere aceptar porque es rebelde? Dios cumplirá su palabra, y eso es autoridad. Y eso que nos quiere decir a nosotros, que su palabra es confiable, porque todo lo que Él dice se cumple. Hermanos y hermanas, que Dios cumpla su palabra en ustedes, en sus familias, y en mí y en mi familia. Sabiendo esto, que ahora el que nos guía, ese es el Señor. Y Él apacentará, dice Mateo 2:6, y Él apacentará a su pueblo. Y yo espero que usted y yo sigamos siendo el pueblo del Señor para siempre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. En medio de lo que está aconteciendo a María, a José, hay un gobierno, el de Herodes. Todo tiene que ver con lo que está pasándole a María y a José. Hay un gobierno mundial. El gobierno mundial afecta a María y a José. El gobierno regional afecta a María y a José. Pero sobre todo lo que afecta a María y a José es tu gobierno, Señor. Usando todos los elementos para que se cumpla tu palabra. El día de hoy que hemos meditado acerca de este pasaje, te solicitamos, los que estamos aquí, que sigas usando para tu honra y tu gloria el gobierno mundial, nacional, regional. Señor, todo sea usado para tu gloria, pero sobre todo que en nuestras vidas y en nuestras familias
y en lo que tiene que ver con nuestros hijos y con nuestras hijas, se cumpla tu voluntad, se cumpla tu palabra, se lleve a cabo entre nosotros. Que tu palabra se cumpla en nuestras vidas, que tu palabra se cumpla en nuestras familias y que se lleve a cabo tu voluntad. Señor, que todo acontezca para que se cumplan tus propósitos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.